Ya. Entonces, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Mis disculpas por empezar tarde. Yo estoy con unos problemas de salud y me retrasé, pero no podemos dejar de avanzar. Ya, chicos. Entonces, vamos a comenzar. El siguiente tema es regulación enzimática. Vamos a ver los procesos de regulación. Recién han dado el examen sobre los cálculos de KM y velocidad máxima, y pues entonces va a estar si alguien está con su micrófono abierto, puede cerrar, por favor, chicos. Gracias. Ya. Empezamos entonces. Vamos a ver regulación enzimática. Recuerdan que habíamos hablado en el anterior capítulo que las tres principales propiedades de las enzimas son precisamente, si me permiten, aquí. Bueno, habíamos dicho que entre las principales propiedades de las enzimas, o principales características sin igual de las enzimas, es que tienen estas tres características: el poder catalítico, la especificidad de acción y la regulación. En el anterior capítulo hemos visto el poder catalítico, hemos visto la teoría del estado de transición, hemos visto cómo se mide la velocidad de reacción, ¿verdad? Siguiendo la ley de la velocidad, que dice que la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Habíamos visto también algo de la especificidad en cuanto al KM. Cuanto más pequeño es el valor del KM de una enzima, pues frente a ese sustrato tendrá mayor especificidad. Ahora nos toca ver esta tercera característica, la regulación. Y es todo un capítulo, entonces estamos ahí. Entonces, vamos a ver regulación enzimática. Fíjense, si las enzimas aceleran las velocidades de reacción en el orden de 10.000 hasta 1.000.000, como en el caso de la anhidrasa carbónica, es obvio que esa actividad tiene que estar regulada. Bueno, no es obvio, ¿no? Es fantástico ver cómo puede estar regulada la actividad de las enzimas. Recuerdan también en el anterior capítulo les había mostrado parte de toda esa estructura intrincada de todo el metabolismo. Toda esa estructura intrincada está regulada por las enzimas. Pues si las enzimas regulan eso, las enzimas tienen que tener también regulada su actividad. Y la actividad de una enzima puede ser regulada de varias maneras. Si repasamos primero esto, habíamos dicho, ¿verdad? Esta es la hipótesis de Michaelis-Menten, que se asume que una enzima, fíjense mi cursor, se combina con el sustrato. Al combinarse, el sustrato se une al sitio activo en la estructura de la proteína de la enzima, forma el complejo enzima-sustrato. Este complejo enzima-sustrato, luego en este complejo, el sustrato se transforma en producto y la enzima se vuelve a regenerar. Y entonces habíamos dicho, ¿verdad?, que esta es la primera etapa de fijación y esta es la etapa de transformación. Y entonces podemos decir que una enzima puede ser afectada a su actividad, ya sea, fíjense, por su tendencia a unirse al sustrato en este momento. Por eso he puesto una flechita, ustedes también pongan esta flechita en sus diapositivas. Una sustancia puede afectar la acción de una enzima actuando a este nivel, afectando la unión con su sustrato, o puede afectar en cuanto al número de recambio. Recuerden, el número de recambio está relacionado con la velocidad de la reacción, es decir, cómo el sustrato se transforma en producto a nivel del complejo enzima-sustrato. Entonces pongan estas dos flechitas. Entonces, la actividad puede estar regulada en este momento o en este otro momento, o incluso en ambos. Y entonces, ¿cómo se afecta la actividad de una enzima? Pues puede ser afectada la actividad de una enzima por inhibidores o por mecanismos de regulación de la acción enzimática. Este proceso, los procesos, digamos, inmersos en el mecanismo de control de la acción enzimática se llama biorregulación. O sea, la biorregulación se refiere a los diferentes mecanismos de control de la acción enzimática a nivel celular, por eso dice biorregulación. Entonces puede ser por inhibidores o por
procesos de biorregulación. Empecemos con los inhibidores. Entonces, ¿qué serán los inhibidores? Como su nombre mismo está indicando, son sustancias capaces de alterar la acción de una enzima. Subrayen eso, sustancias capaces de alterar la acción de una enzima. ¿Cuál es la acción de la enzima? Aumentar la velocidad de las reacciones, pues los inhibidores van a afectar a la velocidad de las reacciones. ¿Cómo? Al combinarse con ella o influir en la unión otra vez con el sustrato o en el número de recambio. O sea, los inhibidores, que son sustancias que van a alterar la acción de una enzima, como combinándose con ella, ya sea en esta etapa o en esta otra etapa, en la unión con el sustrato o alterando el número de recambio o en ambos. Las sustancias, en consecuencia, las sustancias que reducen la actividad de una enzima son inhibidores. Todo inhibidor va a reducir la actividad de una enzima de una u otra manera. En la biorregulación, ¿a qué se refiere? Todos los organismos deben controlar sus actividades catalíticas. Entonces, ¿por qué deben estar controladas tremenda cantidad de actividades catalíticas que ocurre, por ejemplo, en el metabolismo? Pues para poder coordinar los procesos metabólicos o responder a cambios que ocurran en el medio ambiente de la célula. También deben regular sus procesos para crecer, para diferenciarse, todo de forma ordenada. En otras palabras, para que un organismo pueda regular sus procesos metabólicos, pueda crecer, pueda diferenciarse, tiene que poder controlar las actividades catalíticas de sus enzimas. Fíjense que sin biorregulación no podría haber, digamos, un desarrollo o funcionamiento normal de un organismo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ocurre esa biorregulación? ¿Cómo nuestro organismo, digamos, a nivel celular o incluso en bacterias o en virus incluso, cómo se regulan las actividades catalíticas? Se regulan mediante 3 procesos que ya hemos visto en el anterior capítulo. Les había dicho, recuerda, vamos a ver nada más un poco por encima y vamos a ver más profundamente el siguiente capítulo. ¿Cómo puede llevarse a cabo la biorregulación? Primer proceso, síntesis de enzima como precursores inactivos llamados zimógenos. Estos precursores inactivos van a ser activados en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. Recuerdan que habíamos hablado del tripsinógeno que se sintetiza a nivel del páncreas, luego se transforma en tripsina, que recién actúa a nivel del estómago. Y 2, la inserción covalente. Otro proceso puede ser la inserción covalente de un pequeño grupo químico, un grupo químico sobre la enzima. Y recuerden que habíamos visto las fosforilaciones y las desfosforilaciones. Pues vamos a ver con más detalle esto más adelante. Fosforilaciones y desfosforilaciones. Y un tercer tipo de biorregulación, el control por retroinhibición o feedback. Recuerda en el que el producto de reacción inhibe a la primera enzima, a la primera etapa, a la enzima de la primera etapa. El producto de el control de retroinhibición se lleva a cabo en secuencias de reacciones. Varias reacciones se llevan en varias etapas, en la que el producto final inhibe a la enzima de la primera etapa. Vamos a ver nuevamente esto, estoy citando. Esto sería biorregulación. Veamos más profundamente, entonces empecemos con la inhibición enzimática. A ver, ¿por qué es tan importante estudiar qué sustancias o mediante qué mecanismos ciertas sustancias pueden inhibir a las enzimas? Pues este estudio es sumamente importante. El fenómeno de la inhibición está presente en varios procesos bioquímicos. El hecho de que, por ejemplo, nos administremos o nos administre un antibiótico, el antibiótico pueda inhibir ciertas etapas importantes en la vida de la bacteria o del agente infeccioso. Algunos herbicidas pueden inhibir etapas en el metabolismo de los vegetales. Y es más, la inhibición ha ayudado a entender mejor cómo actúan las enzimas. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, sí es importante estudiar una inhibición, porque parece ya, si un inhibidor es una sustancia que disminuye la actividad, ¿por qué es importante estudiarlo? Pues porque puede darnos muchísimas luces respecto al conocimiento de las enzimas.
Pero tengamos una pregunta. ¿Cómo actúa un inhibidor? Hemos dicho que es un inhibidor, una sustancia capaz de disminuir o influir en la actividad enzimática. La acción de un inhibidor hemos dicho que implica la fijación del inhibidor en alguna de las formas en las cuales se encuentra la enzima. ¿Qué quiero decir cuando digo alguna de las formas? No es que tiene diferentes formas geométricas. Me refiero que en toda reacción enzimática se cumple esto. O sea, la enzima en un proceso de catálisis puede estar como enzima libre, porque fíjense que se regenera, o puede estar como complejo enzima sustrato. O sea que un inhibidor, cómo actúa un inhibidor, implica la fijación, subrayen eso, fijación del inhibidor, ya sea a la enzima libre, pongan ahí enzima libre, o al complejo enzima sustrato. Fijación en la enzima libre o en el complejo enzima sustrato. Estoy hablando lo mismo que aquí. O inhibe por acá, en esta etapa, o va a inhibir en esta etapa. ¿Cuál es la consecuencia de la acción de un inhibidor? Esto conlleva la pérdida total o parcial de la actividad de la enzima. Entonces, los inhibidores dan lugar a la pérdida total o parcial de la actividad enzimática, que a veces puede ser deseada o puede ser indeseada. Por tanto, definamos qué es un inhibidor. Y les he puesto en cursivas y en comillas, lo que significa que he copiado igualito que la fuente bibliográfica. Permítame leer por eso. Un inhibidor es una sustancia que reduce la actividad de una enzima alterando su actividad. ¿Cómo? Al combinarse con ella, influyendo en la unión con el sustrato o alterando el número de recambio. Fíjense que estoy repitiendo varias veces eso. Eso es muy importante. Si yo digo que un inhibidor altera la actividad, como al combinarse con la enzima, influyendo en la unión con su sustrato, entonces esto está relacionado con este concepto, aumenten Km, con la Km. O sea, va a afectar la Km, porque recuerdan que es la Km, una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, puede influir en la unión con el sustrato y entonces va a afectar la Km. O puede alterar el número de recambio. Recuerdan, el número de recambio está relacionado con la velocidad máxima. O sea, un inhibidor puede afectar la Km y puede afectar la velocidad máxima. Pueden aumentar eso un ladito. Un inhibidor puede afectar la Km o puede afectar la velocidad máxima o ambos. Siempre, ¿cómo se clasifican los inhibidores? Clasificación de los inhibidores, aumentenle si quieren, cito, según el tipo de inhibición. La inhibición puede ser reversible o puede ser irreversible. Dentro de la inhibición reversible, aquí saquen una flechita, dentro de la reversible, a su vez se subclasifican según ahora el mecanismo de acción. Aquí es según el tipo de inhibición, puede ser reversible o irreversible. Pero según el mecanismo de acción, puede ser inhibición competitiva o inhibición no competitiva. Estos dos son inhibiciones reversibles, estaríamos acá. También existe la acompetitiva, que no es, digamos, muy frecuente. Vamos a avanzar estos dos y quede muy claro. La inhibición competitiva y no competitiva, que cae, repito, en la categoría de inhibición reversible. Luego vamos a ver la irreversible. Entonces, estamos en la inhibición. La inhibición sugiere entonces la participación de sustancias llamadas inhibidores. ¿En qué consiste la inhibición competitiva? Hemos dicho que es una inhibición reversible. Saquen su flechita, reversible. ¿Qué sería una inhibición competitiva? Como su nombre está indicando, habrá una competencia. Entonces, una sustancia que compite directamente con un sustrato normal por el sitio de unión, es decir, por el sitio activo, se denomina inhibidor competitivo. Es decir, que será una sustancia química que va a competir con quién. Perdón, aquí. El inhibidor va a ser una sustancia química que va a inhibir con el sustrato natural de esta enzima, que va a competir. ¿Por qué van a competir? Por unirse al sitio activo.
por el sitio de unión de la enzima. Y entonces, a ver cuál de los dos se une primero, pues afectará la acción de la enzima, en consecuencia el inhibidor. Algo que es importante resaltar, por lo general los inhibidores competitivos se asemejan al sustrato. Si vemos aquí en este otro dibujito, los inhibidores se asemejan al sustrato. Por ejemplo, podemos ver este vértice aquí y el vértice acá, por nada más indicar, ¿no? Digamos, didácticamente. Los inhibidores competitivos se asemejan al sustrato, hasta el grado de que pueden unirse con el sitio activo, pero difiere lo suficiente como para que ese inhibidor no es reactivo. A ver, ¿qué nos dice este dibujo? Por ejemplo, una reacción sin inhibidor. Tenemos la enzima y el sustrato. Fíjense esta complementariedad que hemos visto en el anterior capítulo, ¿no? El sustrato se va a unir a su centro activo, formará el complejo enzima-sustrato, formará los productos y la enzima que se regenera. Esto es sin inhibidor. Con inhibidor, ¿cómo sería? Tenemos la enzima y el inhibidor, fíjense, se asemejan al sustrato hasta el grado de que puede unirse al sitio activo de la enzima, pero tiene una estructura lo suficientemente diferente de tal manera que no forma ningún producto. Lo único que hace es bloquear la acción de la enzima y el sustrato no puede acceder al sitio activo. Eso sería un inhibidor competitivo. Compiten por el sitio activo. ¿Por qué? Por semejanza, en todo caso estructural, entre el sustrato y el inhibidor. Se parece, sí, pero una vez que se une no hay productos. ¿Qué pasa si están presentes los tres? La enzima, el sustrato y el inhibidor. Vamos a ver un esquema. Permítame leer esto primero. La enzima puede fijarse al sustrato perdón, y formar el complejo enzima-sustrato, normalmente. Pero la enzima también puede fijar al inhibidor y formar un complejo enzima-inhibidor. Pero la enzima luego no va a fijar al sustrato. O sea, si fija al inhibidor, no fija al sustrato. No puede formar un complejo ternario, enzima, sustrato, inhibidor. Esto no se forma. Este esquemita nos ayuda a entender eso. Entonces, ¿qué dice lo que está acá? La enzima se puede fijar al sustrato normalmente. Formará el complejo enzima-sustrato, el cual va a dar lugar a los productos y se regenera la enzima. Pero también la enzima podría unirse la enzima podría unirse, o el inhibidor podría unirse a la enzima, formar el complejo binario enzima-inhibidor, pero que no da productos, porque este ya no permite que el sustrato se una. A este fenómeno, a este proceso en el cual o entra el sustrato o entra el inhibidor, se dice resumiendo que la fijación del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa en otras palabras? Esta es una expresión técnica que sí la tienen que saber, chicos. Aquí aumente, en la inhibición competitiva, se cumple que esto, la fijación del sustrato y el inhibidor son mutuamente excluyentes. Este término es técnico, repito, y lo tienen que saber. En palabras sencillas, ¿qué significa mutuamente excluyentes? Lo que acabo de decirles, que si entra el sustrato, el inhibidor ya no entra. O si entra el inhibidor, el sustrato ya no entra. ¿Por qué? Porque ya se lo ocupó, como quien dice, el sitio activo. Eso se llama fijación mutuamente excluyente. Entonces, si el inhibidor, como quien dice, gana y se une a la enzima, pues el sustrato ya no puede unirse. En consecuencia, no hay productos, no hay reacción. Queda bloqueada esta segunda parte. ¿Cómo actúan los inhibidores competitivos? Estamos profundizando en la explicación. Al formarse el complejo enzima inhibidor, aquí,
al formarse el complejo enzima inhibidor, se reduce la concentración de enzima disponible que interactúe con el sustrato y ya no se, en consecuencia, no se puede formar el complejo enzima-sustrato. Y entonces es de esperar que la velocidad de la reacción disminuya. Aquí aumenta en velocidad inicial, que la velocidad inicial, que lo estamos simbolizando, ¿verdad? O lo estamos representando, aquí voy a colocar, permítame un cachito. Estamos simbolizando como VO, ¿verdad? Es velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial, valga aclarar ahí cito. Entonces, al formarse el complejo enzima inhibidor, es obvio, ¿verdad? Ya no va a haber tanta enzima disponible para que se pueda unir al sustrato. Entonces, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato queda muy disminuida. Por eso, disminuye la velocidad inicial. ¿Qué hace entonces un inhibidor? Disminuye la velocidad inicial de una enzima. Sin embargo, como los inhibidores se fijan reversiblemente a la enzima, fíjense, reversiblemente, como los inhibidores se unen reversiblemente a la enzima, si aumentamos la cantidad de sustrato, podemos contrarrestar la acción del inhibidor. Por eso dice, como los inhibidores se fijan reversiblemente a la enzima, entonces este tipo de inhibición se puede contrarrestar incrementando la concentración del sustrato. Entonces queda claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer un inhibidor? Va a disminuir la velocidad inicial. Sin embargo, si como la reacción es reversible, la reacción de unión de la enzima y el inhibidor es reversible, si aumentamos la concentración de sustrato, podemos revertir la acción del inhibidor. A ver, si le aumentamos más sustrato, es como si diríamos el sustrato le gana al inhibidor, ¿no? Bueno, hemos dicho que cómo podemos, hemos dicho qué factores cinéticos hemos visto en la anterior diapositiva quedarían afectados. Veremos cómo serán afectados estos parámetros cinéticos, Km y velocidad máxima. Porque recuerdan que el inhibidor se une a la enzima afectando la Km o se une al complejo enzima-sustrato afectando el número de recambio, que es la velocidad máxima. Para entender cómo el inhibidor competitivo se une y cómo afectan a estos parámetros cinéticos, vamos a explicar como dos experimentos. Experimento 1. Se realiza una prueba haciendo reaccionar la enzima con el sustrato, sin ningún problema, sin inhibidor, y medimos la velocidad máxima en la Km. Experimento 2. A ese tubo de reacción, o si no, en otro tubo de reacción, colocamos la enzima, el sustrato y le metemos al inhibidor. Y en estas condiciones, cuando están los tres, medimos la velocidad máxima y la Km de la reacción. Esto nos va a ayudar a ¿qué? A reconocer una inhibición competitiva. ¿Cómo reconocemos una inhibición competitiva? Viendo los parámetros cinéticos Km y velocidad máxima. Repito, y para eso hacemos primero enzima más sustrato y medimos la velocidad máxima y su Km. En otro experimento, en otro tubo, colocamos la enzima en sustrato y introducimos el inhibidor. Y volvemos a medir la velocidad máxima y Km. ¿Cómo estarán afectados? ¿Cómo el inhibidor afectará a estos parámetros cinéticos? Es nuestra pregunta. Y nos vamos a la hipérbola de la ecuación de Michaelis-Menten que ya hemos visto en el anterior capítulo. Recuerda, esta hipérbola tiene como coordenadas la velocidad inicial, que es la variable dependiente, y la concentración de sustrato como variable independiente. Habíamos visto, recuerdan, en la anterior clase que nos está mostrando esta hipérbola. Fíjense primero, 1, el rojo, es sin inhibidor. Entonces, ¿qué vemos aquí? 3 gráficos. Bueno, hemos hecho, dice 2 experimentos, pero estoy colocando aquí. La hipérbola de color rojo es sin inhibidor. La hipérbola de color verde es ya con inhibidor, con cierta concentración de inhibidor. Y la hipérbola de color violeta es con más concentración de inhibidor. ¿Qué cosa vemos acá?
Primero recordemos la hipérbola normal de color rojo. Fíjense que tanto la hipérbola sin inhibidor como la hipérbola con inhibidor, ustedes aumenten aquí, por favor. Yo he hecho esta gráfica y ahora en la computadora se superpone y no me deja. Aumentenle esto. Fíjense en el cursor, aumentenle esto, de tal manera que todos con inhibidor llegan a la misma velocidad máxima. Llegan a la misma velocidad máxima. Entonces, ¿qué vemos? Primer punto, que sin inhibidor o con inhibidor se alcanza la misma velocidad máxima. Ah, pero ¿qué pasa con la Km? Recuerdan que es la Km, si esta es la velocidad máxima, aquí aumenten por favor velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima, entrapolamos, chocamos con la hipérbola roja, bajamos y esta sería la Km sin inhibidor, es decir, la concentración de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Con inhibidor, la hipérbola verde, vemos que a esta mitad de velocidad y bajamos al eje de las abscisas, tenemos un valor de Km mayor que la Km sin inhibidor. Y si aumentamos la concentración del inhibidor, violeta es con más, por eso dice aumento de la concentración de inhibidor, ¿no? Aquí, violeta más concentración de inhibidor y verde menos, ¿no? Bueno, vemos que con el violeta intrapolamos, chocamos con la hipérbola violeta y tenemos 8 km. Esta información que nos está dando aquí, que nos muestra aquí que el inhibidor que hemos colocado no afecta a la velocidad máxima, pero sí afecta a la Km. Perdón, eso ya vayan anotando acá. Un inhibidor competitivo, aquí aumenten, un inhibidor competitivo no afecta la velocidad máxima. No afecta la velocidad máxima. O sea, podemos poner velocidad máxima sin inhibidor es igual a velocidad máxima con inhibidor. No afecta la velocidad máxima. ¿Qué pasa con la Km? Un inhibidor competitivo, escriban, un inhibidor competitivo aumenta la Km de la reacción. Aumenta la Km, o constante de Michaelis, ¿no? De la reacción. En otras palabras, si usamos un inhibidor, vamos a necesitar más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Se necesitará en consecuencia más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Pero que se alcanza la velocidad máxima, se alcanza. Pero se necesita más concentración de sustrato. Nuestra pregunta, es esta. ¿Cómo reconocemos una inhibición competitiva? Fíjense que siempre decimos, si yo tengo en un tubo de ensayo la enzima, que yo no la veo, le coloco el sustrato que tampoco lo veo y le añado un inhibidor que tampoco lo veo, ¿cómo puedo entender lo que está ocurriendo en ese tubo de reacción? Pues haciendo estos experimentos y los datos obtenidos graficándolos. Recuerdan, habíamos dicho, un gráfico nos ayuda a ver lo que ocurre en el tubo de ensayo, lo que nuestros ojos no ven. Lo importante es interpretar esta representación del fenómeno que está ocurriendo en un tubo de ensayo. Hasta aquí entonces, ¿qué decimos? Un inhibidor competitivo no afecta a la velocidad máxima, pero sí afecta a la Km. Se necesita más concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Si esto mismo interpretamos ahora en el gráfico de Leine-Waberburg, que hemos visto en el anterior tema, veamos. Gráfico de Leine-Waberburg de una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten, pero está inhibida en forma competitiva por un inhibidor y nos ayuda a un diagnóstico de inhibición competitiva pura. Recuerda, esta es la ecuación de Leine-Waberburg, que nada más es el inverso de la ecuación de Michaelis-Menten. Eso hemos visto en el anterior capítulo, ¿verdad? Es sacando el inverso de la reacción.
Y vemos que esta ecuación, pueden encerrarla en un cuadradito, chicos, para que no les confunda esto. Un cuadradito. Esta es la ecuación de Liouville-Overburg. Si analizamos, como habíamos visto en el anterior capítulo, esto está expresando la ecuación de una línea recta. Ecuación de una línea recta que ustedes recuerdan y hemos recordado el anterior tema. Y es igual a m por x más b, ¿verdad? Bueno, y, ¿qué cosa era y? En este caso, y corresponde al inverso de la velocidad inicial. M, que es la pendiente, que sería, fíjense en mi cursor, sería km sobre velocidad máxima. Encierren así en un circulito, que la pendiente es igual a km sobre velocidad máxima, que sería x, o la variable independiente. X sería inverso del sustrato. Y b, que sería la ordenada al origen o al intersecto de y cuando x vale 0, ordenada al origen, es inverso de velocidad máxima. Bueno, si esto es así, tenemos entonces A1, aquí le llamamos A1 o alfa 1. Fíjense, este sería el gráfico sin inhibidor. Fíjense mi cursor. Yo lo estoy pasando al otro cuadrante, ¿no? Choca acá. Sin inhibidor. Rojo es sin inhibidor. Y esto por eso he puesto aquí A2 y A3, alfa 2 o alfa 3, es con inhibidor y va aumentando la concentración del inhibidor. Entonces, esto es sin inhibidor, choca el intersecto con Y, que sería B, el intersecto con Y es en este punto. Cuando le añadimos un inhibidor, vemos que también intersecta en el mismo punto. Y si aumentamos la concentración del inhibidor, pues intersecta en el mismo punto, cumpliéndose lo que acabamos de ver en la ecuación, en el gráfico de la hipérbola, que este intersecto con Y, B, en la ecuación es inverso de la velocidad máxima. O sea que en un inhibidor competitivo, la velocidad máxima es la misma. No se altera la velocidad máxima. Pongan ahí, en el inhibidor competitivo, aquí una flechita, la velocidad máxima no se ve alterada. Pero sí podemos ver que en este caso, sin inhibidor tiene esta pendiente, con inhibidor tiene esta otra pendiente, y con más concentración de inhibidor la pendiente aumenta, ¿verdad? Si vemos entre alfa 1, alfa 2, alfa 3, este tiene mayor pendiente. Entonces, pendiente de alfa 3 es mayor que la de alfa 2 y la pendiente de alfa 1. A su vez, ¿qué es la pendiente según la ecuación? Fíjense, la pendiente es km sobre velocidad máxima. La pendiente es km sobre velocidad máxima. ¿Qué quiero averiguar? La km. Despejo la km, tendré pendiente por velocidad máxima. Calculando la pendiente, como hemos visto en el anterior capítulo, que recuerdan, y2 menos y1. Aquí pueden ponerle, chicos, y2 menos y1. Y aquí x2 menos x1. Podemos calcular ya sin inhibidor, podemos calcular con inhibidor o con más inhibidor. Si nos fijamos aquí, que es concentración de sustrato, por ejemplo, fíjense en el cursor acá. Si yo subo acá, voy a venir acá, sí también me puede servir. Por ejemplo, subo acá y esta será la pendiente sin inhibidor. Con esa misma concentración de sustrato subo y esta pendiente se ve mayor pendiente, pero en este caso Y2 menos Y1 va a ser mucho más chiquitito. Perdón, el numerador Y2 menos Y1 va a ser mayor, más pendiente. Entonces, fíjense que si hacemos los mismos cálculos que se hizo en el anterior tema, la KM depende directamente proporcional de la pendiente. Entonces, con inhibidor, este gráfico, esta línea está más parada, ¿verdad? Cuanto más parada es más pendiente. Matemáticas, chicos. Entonces, con inhibidor, la KM va a ser mayor que sin inhibidor, porque esta pendiente con inhibidor es mayor que sin inhibidor. Bueno, de esa manera entonces, si vemos
digamos, mezclamos una enzima con su sustrato y le añadimos un posible inhibidor, no podemos saber cómo lo inhibe, pero si medimos la velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato, vamos a tener diferentes velocidades iniciales. Sacamos el inverso, por ejemplo, y graficamos. Si vemos un gráfico de este tipo, al momento el diagnóstico es que es una inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque la velocidad con y sin inhibidor es la misma, pero la Km con inhibidor es mayor que la Km sin inhibidor. Bueno, interpretando y resumiendo, vamos a decir, velocidad máxima con con comillas, va a ser con inhibidor. Km con inhibidor. Y entonces, ¿qué decimos acá? Velocidad máxima con inhibidor, aquí sería que, chicos, igual. Es igual a la velocidad máxima sin inhibidor. Pongan aquí igual. Km con inhibidor mayor que el símbolo de no, mayor que Km sin inhibidor. ¿Cómo será la velocidad inicial? Vámonos a este gráfico a ver. ¿Cómo será la velocidad inicial? Por ejemplo, aquí, fíjense mi cursor, aquí, con esta concentración de sustrato, vamos a la hipérbola roja. La velocidad será ahí, con esta concentración de sustrato. Subo, choco, voy a las ordenadas. Esta velocidad. Con esta misma concentración de sustrato, fíjense, voy al violeta y la velocidad es menor. Esto es importante colocar, que con inhibidor, velocidad con inhibidor es menor que velocidad sin inhibidor. Entonces, resumiendo, un inhibidor competitivo disminuye la velocidad inicial, aumenta la Km, pero la velocidad máxima se mantiene igual. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Cuál sería el mecanismo de acción de este inhibidor? Vamos a quedar acá, chicos, como quiera que hemos empezado en un horario un poco desplazado. Vamos a quedar acá. Mañana continuamos, chicos. Esto es bien importante, inhibiciones, chicos. La inhibición, repito, nos ayuda a entender cómo actúa una enzima. Incluso ha ayudado al avance de descubrir ciertos medicamentos que inhiban ciertas enzimas de un producto que, digamos, es dañino para ciertas personas. Entender la inhibición y la desregulación es sumamente importante. Hasta aquí nada más hemos visto entonces que los parámetros cinéticos nos ayudan, los gráficos, que la velocidad máxima no se altera, pero la Km sí. Y también vemos que la velocidad inicial con inhibidor es menor que sin inhibidor, que sería en este resumen. Vamos a quedar en este resumen, chicos. Un cachito, permítanme. Ya es 19. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? De cualquiera de las diapositivas. Siempre les digo, si no hay ahorita, mañana que tenemos clases, si hay alguna duda, lean, vengan dándole una leidita, chicos. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos mañana entonces a las 3 de la tarde.